¿Cuál es el punto débil de Tadej Pogačar? El esloveno parece indestructible en las carreras de bicicleta, ya que sube bien, contrarrelojea fantásticamente y además tiene un gran sprint. Sin embargo, el otro día en una entrevista Tadej Pogačar reveló cuándo se le puede hacer daño, cómo se le puede batir, por qué lo hizo. Sigo sin entenderlo, pero la cuestión es que lo ha revelado. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar todo esto. Yo soy Marc Figueras y esto es El Serio Ciclista. Yepa, chavales, pues bueno, en principio el plan para esta tarde es grabar este vídeo, luego salir a entrenar en bicicleta antes de que se haga de noche, si es posible petar algún comp, porque hoy me siento Tadej Pogačar hoy. Luego volver a casa, editar el vídeo y subirlo para que todos lo podáis ver. Si queréis saber si he petado algún combo o no al final, aquí os dejo mi Strava en la descripción. Quizás no saldré en bici porque no he tenido tiempo y se ha hecho de noche. Y también os enchufo mi Instagram si todavía pues no me seguís. Bueno, planazo el de esta tarde, pero ha sido todavía mejor el planazo de esta mañana porque he estado escuchando el podcast de Geraint Thomas y he quedado alucinado porque entrevistaba a un invitado de lujo, a Tadej Pogačar. El podcast ha empezado siendo interesante, pero de repente Pogačar lanzaba un par de exclusivas, de bombas, contándole a uno de sus rivales, a Geraint Thomas de Ineos Grenadiers, cuáles son sus puntos débiles, dónde se le puede hacer más daño. Y yo he flipado, yo he quedado alucinado por esta información, pero es que Geraint Thomas, que le estaba entrevistando, todavía estaba flipando más, porque le decía, Tadej, ¿sabes que esto lo está escuchando mucha gente? Que esto no es una conversación privada. Y Tadej, sí, no pasa nada. Incluso Thomas le decía, bueno, hoy que te veo parlanchín, si quieres mandarme un WhatsApp cuando termine el podcast, todavía detallándome más tus debilidades, tus puntos de Aquiles y todo esto, adelante, no te cortes ni un pelo. Pero bueno, es interesante porque esta información, nada, por casualidades de la vida, sale unas pocas horas más tarde de que Jonas Vingegaard, el subcampeón del pasado Tour de Francia, pues nada, a principios de semana estuvo en un evento en Londres y habló sobre el tema. Le preguntaron a Vingegaard sobre cómo batir, cómo romper en un futuro a Tadej Pogačar y Vingegaard decía, ya os digo, a principios de semana, de manera, ya sabéis cómo son los escandinavos, es danés, Vingegaard muy serio, decía, buah, la verdad es que no le veo ninguna debilidad a Tadej Pogačar, es un tipo que anda bien en todos los terrenos, escala bien, es increíble, los cambios de ritmo que vuelve a hacer, sprinta bien y contrarrelojea bien. Qué poderío aquí, cómo se levanta para salvar este repechito. Además va bien en calor. Pogačar que se va a imponer y va a conseguir el segundo triunfo de etapa en el Tour. Y en frío. Tadej Pogačar will take 5 bonus seconds. Y por encima de todo, Jonas Vingegaard pues apuntaba que lo que intimida más de Tadej Pogačar es que no tiene malos días, es decir, que no sufre pájaras, desfallecimientos y que, bueno, a diferencia de corredores como yo que sé, Primo Roglic, que son grandísimos corredores también y que andan muy bien en todos los terrenos como Pogačar, pues Roglic siempre tiene algún día malo en las grandes vueltas, pero es que Pogačar no. Y esto pues da mucho miedo y hace que Pogačar sea prácticamente indestructible. Pero se ve que Tadej Pogačar es una buena persona, o que debe ser muy amigo de Jonas Vingegaard, o que está aburrido de ganar con tanta diferencia y debió escuchar, no, esto es broma, pero debió escuchar, digo yo, la entrevista de Vingegaard y dijo, bueno, tranquilo, a mi amigo danés Jonas, te voy a echar un cable y te voy a decir cómo me puedes hacer daño. Y ya os digo, esta mañana estaba escuchando con mis auriculares el podcast de Geraint Thomas, yo disfrutándolo mucho, con la libreta, apuntando cositas interesantes, y de repente hago ¡pum! Casi me caigo de la silla, porque empieza Tadej Pogačar a decir esto. Yeah, for sure. I mean, they shouldn't be scared of me, for sure. That's the first thing, because yeah, I can crack really fast, actually. I mean, ¿Cómo? Esta ha sido mi reacción al principio. Y he llegado a dos mini conclusiones instantáneas. Uno, este tío es un vacilón. Les está vacilando, les está tomando el pelo, se está riendo la cara de Geraint Thomas. Y dos, digo, si no está vacilándoles, quizás es falsa humildad. Es decir, está diciendo, no me debéis tener miedo, pero es porque quiere ser humilde y porque tampoco quiere parecer un sobrado. Pero no. Es que Pogačar es un tipo serio, bastante introvertido, que cuando habla, pues es para decir lo que realmente piensa. Y aquí continuaba Tadej Pogačar a partir de ahora ahondando en cuándo él es más vulnerable en carrera. Do good power on not so long climbs. Sometimes the longer climb is worse for me, and the high altitude. I think that's what
already figured out. For sure. Atención, ahora sí que ya nos ponemos aquí manos a la obra. Vamos a empezar a analizar la información que nos ha revelado Pogačar y vamos a contrastarla, no solo creernos lo que ha contado, sino que vamos a contrastar la información que ha dicho con su rendimiento en los últimos años, a ver si esto es verdad. Ha apuntado Tadej Pogačar que donde le cuesta más o puede ser más vulnerable es, uno, en las subidas largas y después en puertos de mucha altitud. Vamos a ir por partes. Empezamos analizando lo que se trata de las subidas largas. ¿A qué se refiere que en subidas largas puede sufrir un poco menos? Pues bueno, Tadej Pogačar apunta muy bien que él es muy bueno en subidas cortas o medias. Ahí puede emplear muchísima potencia, como ya hemos visto, por ejemplo, en la planche de Belfield, aquel día que ganó el Tour de Francia, que es una subida de 20 minutos aproximadamente, donde, bueno, es el mejor del mundo en este tipo de subidas de 6-7 kilómetros. Después también lo hemos visto haciendo muy buenas trepadas en los Pirineos, en puertos, ya os digo, de 30-40 minutos, moviendo 7 vatios kilo, que es una auténtica barbaridad. Ahí es muy bueno, esto lo sabemos, pero Pogačar abre la puerta que en puertos largos son trepadas de 50, una hora o más tiempo de ascensión, en montañas tipo el Gavia, el Stelvio, el Passo Jau, que son, ya os digo, monstruos de más de una hora de subida. Pues ahí, en estas subidas tan largas donde el corredor está tanto tiempo escalando, ahí le cuesta más y dice que ahí no se ve tan superior a sus rivales y puede ser más vulnerable. Y claro, los más escépticos os podéis preguntar, vale, Marc, eso está muy bien, pero ¿cómo es que en los últimos Tours de Francia que ha corrido, pues esto no se ha llevado a la práctica? ¿Cómo es que no ha sufrido en los puertos largos como los que estás contando y él dice que es más débil ahí? Pues que porque básicamente los puertos que acabamos de apuntar, Jau, Stelvio, Gavia, son puertos del Giro de Italia, son típicos del Giro de Italia, estas subidas tan largas, y Pogačar todavía no ha corrido el Giro de Italia, ha corrido la Vuelta a España, que por la geografía española pues no existen este tipo de puertos tan largos a los que Tadej pues está refiriendo en la entrevista, no existen en España estos puertos, y después también ha corrido las dos últimas ediciones del Tour que ha ganado, donde prácticamente pues el recorrido no pasaba por ningún puerto de este estilo, de puertos tan largos. Digo prácticamente porque ahora que Tadej pues ha revelado esto, he estado pues pensando, rebobinando en mi cabeza las etapas del Tour y digo, hombre, en las dos últimas ediciones del Tour de Francia se han subido dos puertos larguísimos. Vamos a ver cómo lo ha hecho Tadej en estos dos puertos. Pues da la casualidad, o no casualidad, que por ejemplo, el Tour de Francia que ganó, su primer Tour de Francia que ganó en 2020, la organización pues puso un puerto de este estilo, Stelvio, así larguísimo y con mucha altura, que fue el Col du Lalos. El único día donde Tadej Pogačar realmente sufrió fue la etapa que ganó Miguel Ángel López. El Col du Lalos es un puerto de 20 kilómetros de subida, que es una trepada, ya os digo, de más de una hora de ascensión están los corredores. Este es perfil de puertos a los que se definía Tadej Pogačar que le hacían sufrir. Pues Col du Lalos, puerto largo, de mucho tiempo de ascensión, y fue el único día donde Pogačar sufrió. Se dejó 30 segundos con Miguel Ángel López y 15 segundos con Primož Roglič. No es mucho tiempo, pero bueno, lo que dice Tadej pues abre la puerta un poquito a que quizás en estos puertos tan extremos sí que es verdad que le cuesta un poquito más, no mucho más, porque quedó tercero en esa etapa, pero perdió tiempo, que es algo poco habitual en él en la alta montaña. ¿Cómo le está costando acabar la etapa? Hueco grande. Y luego viajemos a la última edición del Tour de Francia, la de 2021, que también ganó Tadej Pogačar. Esto que estamos haciendo es contrastar un poquito si la información que nos ha dado Pogačar es un farol o realmente tiene alguna base mínimamente sólida. Es decir, yo sigo pensando que es el mejor ciclista del mundo en su vida, en grandes vueltas, pero vamos a ver si estas pequeñas debilidades que puede tener Pogačar, que ha apuntado en el podcast, es, ya os digo, un farol o tiene alguna base contrastable. Y lo que estamos buscando, por ejemplo, en la última edición del Tour de Francia, es que tan solo se subió un puerto de este estilo, del estilo que contaba Pogačar, así muy largo, de muchos minutos de ascensión, que fue el Mont Ventoux, y da otra vez la casualidad que en la subida al Mont Ventoux fue el único instante del Tour de Francia donde Pogačar torció un poquito el brazo y un Jonas Vingegaard, que es un escalador puro buenísimo, pues le soltó. Vingegaard, ni nadie, ni Carapaz, ni nadie pudieron soltar de rueda a Pogačar en ninguna otra montaña ni etapa del Tour de Francia, pero da la casualidad que en el Mont Ventoux, que es un puerto de este estilo, largo y de muchos minutos de ascensión, ahí se abrió un poquito Pogačar y Vingegaard le metió 40 segundos subiendo el Mont Ventoux. Pues es verdad que le cogió bajando y todo esto, que al final es lo que importa,
Vingegaard no pudo ganar ningún segundo en aquella etapa, pero lo que es la subida, un puerto largo de este estilo que dice que no le gustan tanto a Pogačar, pues se dejó 40 segundos subiendo Pogačar respecto a Jonas Vingegaard. Por lo tanto, quizás la información que da Pogačar en este podcast no es un farol, ni es falsa, ni es hablar por hablar. Ya os digo, es un tipo, yo creo, Pogačar introvertido, que cuando habla es para decir lo que piensa, y así es, creo. Así que un poco las debilidades, siempre he puesto entre muchas comillas, pero que cualquier otro corredor ya afirmaría tener las debilidades que dice tener Tadej Pogačar. Pues son, 1, los puertos largos, como acabamos de analizar, y 2, apunta, como habéis escuchado, Pogačar, que también la altura no es uno de sus mejores amigos. Es decir, ¿qué se refiere con la altura? Es decir, cuando los ciclistas, cuando compiten, esto pasa en la alta montaña, pues a medida que van subiendo puertos muy altos, pues cada vez hay menos oxígeno, y hay ciclistas que a la falta de oxígeno se adaptan bien, como es el caso de los colombianos, y hay otros corredores que a medida que van subiendo y hay menos oxígeno, pues se adaptan peor a esta falta de oxígeno. Dice Pogačar que, bueno, que en puertos extremos, por ejemplo, el Col de la Loz, que terminaba a 2.300 metros, pues cuando está tan alto, pues su cuerpo no es que rinda mal, pero le cuesta un pelín más, y hay ciclistas que ahí le pueden plantar cara. Bueno, ya os digo, en el Col de la Loz pasó, y si miramos hacia adelante, ¿cuál es el menú del próximo Tour de Francia? Ya os digo, el Tour tampoco es una carrera que suba puertos de este estilo tan largos y a tanta altura. Esto sobre todo lo hace, como ha quedado claro, el Giro de Italia, pero es verdad que hay un par de etapas, sobre todo una, es la etapa del Alpe d'Huez, donde antes de este mítico puerto francés se sube el Galibier por la vertiente dura, que son 30 kilómetros de subida, factor número 1, puerto largo, y después es un puerto muy elevado por ser Europa, termina, pues se corona a 2.600 metros de altura. Es decir que si alguien quiere probar a Pogačar, quizás este es un escenario bueno, un puerto largo y tan alto como es el Galibier. Después también hay otra etapa donde se sube la Croix de Fer, que vale, no es un puerto tan alto, se corona a 2.000 metros, pero es un puerto de 29 kilómetros de ascensión, y quizás también aquí puede un valiente probar a Tadej Pogačar y un poco confirmar si Pogačar está marcándose un farol, o realmente a partir de ahora podemos decir que se puede demostrar que en los puertos largos y a mucha altura Pogačar sufre un poquito. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?